Recuperamos ya. Ciro Murayama en la línea telefónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar en tu espacio. Pues hablaba ya de lo que ha venido diciendo recientemente el presidente, que él será guardián de las elecciones y además una serie de señalamientos al INE. ¿Qué comentarios le merecen? Pues mira, en primer lugar señalar que el INE es fruto de una construcción de muchas generaciones de mexicanos y mexicanas que pelearon por hacer efectivo el sufragio efectivo en la última mitad del siglo pasado y se consiguió. Hemos vivido en 4 elecciones presidenciales, 3 alternancias. Lo mismo ocurre en las gubernaturas, prácticamente 2 de cada 3 gubernaturas las están ganando candidatos de oposición, lo mismo a nivel municipal, y eso solo ocurre en elecciones donde la gente vota en libertad y en secreto. México ya lo consiguió. Si volteamos la vista atrás, a fines de los años 80 teníamos un sistema electoral que era incapaz de dar garantías mínimas, ni siquiera teníamos un padrón confiable, era cuando se rasuraba a los electores del padrón, había gente sepultada que aparecía como votante, y toda esa cosa ha quedado atrás y tenemos pues la evidencia de elecciones que permiten a la ciudadanía decidir cada puesto de gobierno y de representación pacífica, democráticamente, votando en libertad y en secreto. Y eso es lo que llevó a este gobierno a ser gobierno precisamente, y el INE lo que tiene como cometido es mantener su autonomía y garantizar los mismos derechos que se garantizó a las minorías en el pasado, garantizarlas en el futuro. En la democracia las minorías tienen derecho, incluso el derecho a volverse mayorías, y nosotros estamos pues pensando en justamente hacer nuestro trabajo de cara a 2021 apegándonos al marco constitucional y legal que fue el que nos permitió organizar las elecciones de 2015, donde por primera vez participó Morena, las de 2018 donde ganó, y las de 2021 donde la gente una vez más volverá a decidir a quién le da su preferencia. Entonces, a mí me parece que México tiene un marco institucional y legal para asegurar el respeto al sufragio, y ese hay que cuidarlo. ¿Cuidarlo cómo? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, qué podemos hacer los medios, qué pueden hacer ustedes desde el propio INE para cuidarlo? Bueno, nosotros tenemos responsabilidades constitucionales de las que no nos podemos separar. Nosotros tenemos la obligación de ser autónomos, independientes e imparciales. Ni estamos para servir y alinearnos al gobierno, ni con ninguna otra fuerza política opositora. Nosotros somos un árbitro imparcial. Las derrotas y las victorias las decide la gente en la soledad de la mampara, cruzando la boleta electoral, y nosotros eso no nos preocupa. ¿Qué tenemos que garantizar? Que los gobiernos no incidan, que tampoco haya alteración de los procedimientos que garantizan justamente que los votos se cuenten bien, que el padrón sea confiable, que todos los contendientes tengan acceso a lo que la ley dice, radio y televisión, financiamiento público equitativo, sí, no impedir registro de las candidaturas legítimas. Todo eso lo vamos a vigilar al pie de la letra. Ahora tú me dices qué hay que hacer los ciudadanos y los medios. Yo creo que en una época como la que estamos viviendo en el mundo, donde se están viendo regresiones autoritarias, hay que estar muy atentos de la cuestión pública y no darle la espalda. Finalmente, nada más público que un proceso electoral, y nuestra Constitución dice que los gobernantes no pueden intervenir, que ellos se tienen que sustraer. Entonces pues hay que estar muy atentos a que los participantes de la contienda sean los que legítimamente pueden ser partidos, coaliciones, candidatos independientes, ciudadanos activos, participantes, medios escrutando lo que hacen los distintos actores, incluso escrutando el trabajo de nosotros, de la autoridad electoral, y viendo que los gobernantes no traten desde su posición de poder de incidir en la balanza del juego democrático. ¿A quién corresponde ser guardián de las elecciones, consejero? Bueno, hay instituciones autónomas, el INE, el tribunal, y yo creo que a los ciudadanos participando y denunciando si ven algo incorrecto. También los gobernantes tienen que dar la instrucción a sus equipos, a sus gabinetes, que no violen la norma, y por supuesto su responsabilidad es no tratar de incidir en las preferencias electorales. El artículo 134 constitucional
dice que ningún servidor público puede utilizar su cargo para interferir en las preferencias electorales de la población, así que desde el servidor público más modesto hasta el presidente de la República no pueden hablar a favor o en contra de partidos o candidatos, ni para afectar a algunos ni para beneficiar a otros. Esa es su responsabilidad, mantenerse al margen. Vienen cambios en el INE, el nombramiento de 4 consejeros. ¿Algo que preocupe al respecto? ¿Algo en lo que tendríamos que concentrar la atención? Pues sí, ahora que lo dices, todos hemos visto algunas designaciones que han lesionado el prestigio, la autonomía de algunas instituciones, de órganos constitucionales autónomos. Lo vimos con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Y qué es lo importante en el INE? Que nosotros los consejeros seamos imparciales y equidistantes de las distintas fuerzas políticas. Y la imparcialidad no es la suma de parcialidades. Los 4 compañeros que lleguen, las compañeras y compañeros que se designe el 22 de julio en la Cámara de Diputados, no pueden ser correas de transmisión de ningún partido político y menos aún del gobierno. Su misión es ser imparciales y por eso es muy importante que, como ha ocurrido en distintos momentos de la vida del país, la renovación de los consejeros del INE, esta vez de los 4 que falten, se dé fruto del consenso, del acuerdo de las distintas fuerzas políticas. Sería muy lamentable una imposición unilateral. Ya pasó en 2003, fue la primera vez que el Consejo del entonces IFE se renovó sin la participación del partido entonces de izquierda más representativo, que era el PRD, y esa exclusión fue como el germen de la desconfianza que afectó el proceso electoral de 2006, incluso dañando la legitimidad de las fuerzas políticas que habían aplicado el mayoriteo, por llamarlo de esta manera, en la Cámara de Diputados. Entonces yo creo que a nadie le conviene una imposición unilateral. Ojalá que las fuerzas políticas tengan altura de miras. Yo creo que hay gente lo suficientemente acreditada en su trayectoria para que busquen personalidades que tengan la confianza de todos, que sepan que no van a ir a servir a uno o a otro, sino que van a venir a hacer su trabajo de manera independiente. Y en la medida en que esa designación sea de consenso, yo creo que robustece la credibilidad del árbitro electoral, que finalmente pues va a ir en las distintas elecciones levantando la mano, por decirlo coloquialmente, a distintos ganadores. ¿Quiénes serán esos ganadores? Nadie lo puede saber, lo va a determinar la gente el día de cada votación. Entonces lo que conviene a gobierno y a partidos de oposición es un árbitro imparcial en el cual todos confíen. Y esa posibilidad está a la mano de la Cámara de Diputados en las próximas semanas. Ojalá que haya sentido de Estado democrático, altura de miras, y no, una vez más, una rebatinga en la cual una imposición unilateral, un quiebre de la construcción de consensos, pues nos pueda dar una decisión con poco respaldo de consenso democrático. Ciro Murayama, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Paola. Gracias a ti. Muy buenas. Consejero del Instituto Nacional Electoral.